Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, la opinión que le merece a la mayoría del país el hecho de que la dirección de la oposición dejara de lado la acción violenta de calle, es decir, el guarimbeo, para participar en las elecciones de gobernadores de Estado convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, es positiva. Fue interpretada como un intento de tomar distancia de la violencia e incorporarse a la lucha cívica y democrática, o sea, asumir la vía electoral. Pero el comportamiento de la dirección de la oposición luego del evento del 15 de octubre, de rechazo irresponsable al resultado del proceso y de renovación de los ataques al Consejo Nacional Electoral, siembra de nuevo la duda y la preocupación por el comportamiento de ese sector. Algunos dirigentes opositores reaccionaron distinto y reconocieron los resultados, pero un sector mucho más poderoso mantiene el mismo discurso antidemocrático y de desprecio por la institución del sufragio. Este comportamiento revelador de una estúpida ambigüedad con la cual se pretende engañar al país revierte negativamente, sobre todo porque la amplia experiencia acumulada por los venezolanos y las venezolanas permite determinar dónde está la maniobra. Hay en el país una voluntad abrumadora, expresada con nitidez el 15 de octubre, de rechazo del pasado y de condena a la violencia. Ha llegado la hora de las definiciones. O se hace política en el marco de la Constitución y del sistema democrático, o se actúa en el terreno de la violencia para destruir a las instituciones. Terminó el tiempo del dualismo perverso, del engaño sistemático de la opinión pública y que cada quien asuma su responsabilidad. Otro comentario. Se militariza la política, sectores de la derecha venezolana y por supuesto de la región latinoamericana se empeñan en distorsionar el rol que cumple la institución militar y con ello crear confusión. Un siglo atrás, la intención era obvia: controlar la sociedad y sus instituciones, y al respecto existe abundante literatura política. Pero la situación cambió totalmente. La Fuerza Armada se convirtió en semillero de ideas novedosas, se integró a las políticas de cambio social, económico y político. Esta situación la asumió la institución castrense venezolana. Es uno de los más importantes legados del presidente Chávez. Y hoy en día cuenta con amplio respaldo. Este legado, que es garantía de la estabilidad institucional de la nación y de la nueva relación que se ha gestado entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Toco el tema dado el relieve del mismo y las graves consecuencias que podría acarrearle su mal manejo a la hora de debatir en torno a él. El tema Fuerza Armada Nacional debe ser abordado con sentido de responsabilidad y excluido de la diatriba cotidiana. Pausa y al regreso converso con el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el almirante Remigio Ceballos, almirante en jefe y comandante estratégico operacional. Bienvenido, almirante. Muchas gracias, doctor. Es un honor para mí estar acá
todo con usted. Fue vicepresidente de la República, ministro de la Defensa y una amplia participación en la política nacional. Muchas gracias. Mire, para el gran público venezolano, ¿qué es el Comando Estratégico Operacional? El Comando Estratégico Operacional es el máximo órgano de planificación, supervisión, control, dirección y comando de las operaciones militares en el país. Pero más allá de eso, es un garante de la paz, es un garante del accionar de la defensa integral. Bueno, al final para el objetivo último final del desarrollo integral de la nación, pero a su vez es un órgano que depende directamente del comandante en jefe, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en los temas operacionales. Cualquier acción que ejecuta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo su territorio es dirigida, integrada, coordinada por el Comando Estratégico Operacional. Vamos a ilustrar esa afirmación suya, por ejemplo, en materia de lucha contra el contrabando. Sí, nosotros continuamente estamos activos con la Operación Centinela, Operación Torniquete, más de 40 operaciones a nivel nacional. Estamos prácticamente llevando día a día todas las incautaciones que se ejecutan en ese proceso de delito transnacional, porque prácticamente tenemos unas fronteras abiertas, son unas franjas fronterizas, no hay obstáculos naturales, entonces necesitamos estar presentes allí. Tenemos un despliegue de más de 30.000 hombres en toda la frontera permanentemente. Nosotros estamos allí haciendo presencia y podemos probarlo. Tenemos en todos nuestros ríos fronterizos, en el Meta, en el Arauca, tenemos en todos los espacios fronterizos, hasta allá, hasta San Carlos de Río Negro. Día a día, en este instante, nuestros jóvenes oficiales, soldados, soldadas de la patria están allí garantizando nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Y allí todos estos ilícitos combatiendo los ilícitos que se presentan y ahorrándole a la nación, al pueblo venezolano, millones de dólares de estas personas que intentan sacar nuestros productos afuera del país, afectando la economía nacional igualmente. Por ejemplo, esta situación que afecta al sistema monetario del país, el económico monetario. Sí, nosotros precisamente por instrucciones de nuestro comandante en jefe, recientemente, en estos últimos 2 meses, hemos incautado más de 2.300 millones de bolívares en cono monetario y hemos hecho una coordinación impresionante con el Ministerio Público que lamentablemente se había perdido, pero ahorita se ha recuperado, bueno, con la presencia del señor Tarek William Saab. Entonces, nosotros le solicitamos, están trabajando estrechamente con él, totalmente hermanado, con todos los fiscales a nivel nacional, de una forma hermanada. Y le hemos solicitado, bueno, una vez que se obtiene ese material, de una vez devolverlo a Fisco Nacional, previa autorización de los fiscales superiores nacionales y los fiscales superiores de cada estado. Y eso está funcionando perfectamente en estos momentos. Y en relación al arco minero. Sí, en relación al arco minero estamos preparados continuamente. Tenemos la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, que se ocupa de los estados Amazonas, el estado Bolívar y el estado del Tamacuro, y estamos en despliegue continuo y permanente. Allí hemos garantizado y hemos apoyado al gobierno nacional para que toda esa cantidad de materia que se ha incautado, nosotros hemos incautado toneladas de coltán, hemos incautado distintas materias y se las hemos entregado directamente al Estado venezolano para recuperar y también hemos saneado una gran cantidad de zonas, más de 74 laboratorios y espacios utilizados para el trabajo ilegal de la explotación del oro, y hemos recuperado esos espacios y hemos garantizado, bueno, restablecer el orden en esos espacios. El narcotráfico. Sí, bueno, la lucha contra el narcotráfico es continua y permanente. ¿Y las naves inutilizadas? Tenemos 114 aeronaves que han sido neutralizadas. Y también hemos implementado un nuevo sistema también que es la persuasión. Muchas veces estas aeronaves son detectadas por todos los sistemas del Comando de Defensa Aeroespacial Integral y nuestras aeronaves interceptoras se le ubican al lado de la aeronave y le ordenan proceder de acuerdo a un protocolo establecido, allí aterrizar y le indican el aeropuerto. Bueno, estos individuos proceden a tapar las ventanas de la aeronave o se colocan, se tapan con algunos objetos su cara y comienzan a descender abruptamente
para evadir la aeronave. Entonces, de estas aeronaves, muchos han aterrizado en sitios diferentes a los indicados. La aeronave se avería y se inicia un proceso de interdicción terrestre por una fuerza. De esa manera nosotros hemos logrado evitar que 114 aeronaves, la mayoría de estas aeronaves procedentes del exterior del país por el noroeste del Caribe, directamente ingresar a Venezuela, y algunas otras aeronaves desde Colombia. Y sencillamente con todos estos procedimientos hemos logrado impedir la extracción que ellos cometan delitos ingresando distintas materias al país. En este momento, almirante, existen dos factores que atentan contra la soberanía del país y contra la seguridad del Estado venezolano. Uno, un factor interno, una oposición irracional que definitivamente no es democrática, una oposición consular que sirve a intereses extraños. Ese es un factor. El otro factor es el factor externo. Estamos conscientes de que Estados Unidos, tanto durante la administración Obama como la administración reciente del actual presidente norteamericano, mantienen una política hostil, agresiva contra Venezuela. Usted, como comandante de un organismo muy importante que tiene que ver con la seguridad y defensa del país, como el CEO, ¿cómo visualiza esos dos factores? ¿Cómo lo asume el Estado venezolano, el interno y el externo? Sí, nosotros podríamos comenzar primero, los grandes poderes mundiales, los centros de poder mundial que dominan la economía mundial, que a su vez están directamente relacionados con gobiernos poderosos, tienen unas fuerzas armadas poderosas y se mueven en un aparato industrial, militar, económico, financiero. Este aparato les permite a ellos mantenerse en una situación de conflicto permanente y de guerra permanente para poder vender sus sistemas de armas. Son ellos mismos quienes construyen y fabrican todo esto. Entonces, por supuesto, ellos necesitan materia prima, ellos necesitan minerales, ellos necesitan mucho petróleo, y necesitan oro, diamante, sobre todo para la fabricación y el coltán, para todos los equipos tecnológicos, no solamente para sistemas de aeronaves y electrónicos para utilizarlos en sus distintas acciones operativas, sino también para la lucha, la conquista del espacio. Ahora nosotros que tenemos esas grandes cantidades de minerales probadas y certificadas, sobre todo ser la primera reserva petrolera del mundo, tener inmensas reservas de oro, y que continuamente estamos viendo cómo se va incrementando el aporte a nuestras reservas internacionales que fortalecen la economía. Entonces, todos estos grupos tratan de fragmentar al Estado, debilitarlo. Eso es lo que usted llama la teoría de la fragmentación. Sí, yo llamo, sí, es un fenómeno de fragmentación multidimensional, porque se requieren varios elementos que son la composición del Estado, que tiene un territorio, una población, y bueno, su gobierno, la Fuerza Armada allí, las leyes de la República, que pudiésemos hacerlo desde el punto de vista netamente jurídico, con esa visión planteada por Kelsen, pero cuando analizamos la teoría del Estado desde la visión de Hermann Heller, por ejemplo, podemos decir, nos aproximamos más a la relación entre los ciudadanos desde el punto de vista orgánico, donde hay grupos sociales que interactúan entre sí para la construcción de la patria. Entonces, bueno, el ataque se dirige inicialmente a la población y nosotros hemos recibido, y siempre lo estuvimos diciendo, y no se creía, que hay un ataque directo a ese espacio no lineal, a la mente de las personas a través de los medios de comunicación. Pero además de eso, el ataque a la economía para debilitarla rotundamente. Y mientras los Estados Unidos se dedicó durante los últimos 9 años a destruir gobiernos y estados nacionales, a imponer su voluntad, como lo diría Karl von Clausewitz, la guerra es la imposición de la voluntad de un Estado sobre otro Estado nacional, o Boufré, que dice que la guerra es la dialéctica de las voluntades de los Estados nacionales. Bueno, sencillamente nosotros podemos ver allí también el ataque directo a la economía del país, la economía del país para derroerla. Y entonces vino el ataque directo a los precios petroleros. Al atacar los precios petroleros, un Estado que dedique una mayor cantidad de porcentaje de su presupuesto nacional a la salud, a la vivienda, a los temas del desarrollo humano de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, entonces nos ponen en una posición desventajosa. Al ponernos en esa posición desventajosa, comienzan entonces a tratar de derribar al Estado venezolano, inclusive creando visiones de estados paralelos, lo cual es imposible, porque nosotros tenemos una constitución bien clara y bien definida, tenemos un gobierno nacional, tenemos todos los poderes nacionales bien, y ahora una Asamblea Nacional Constituyente, bueno, que ha traído la paz a la República. Entonces, pero hemos impedido. Sería almirante también lo que explica ese ataque feroz a la Fuerza Armada Nacional. Por supuesto, porque es precisamente de las dimensiones del Estado venezolano. La Fuerza Armada se convierte en un eje transversal que cualquier otro país del mundo, en estas mismas circunstancias que ha vivido Venezuela, nosotros con el liderazgo del comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, y esa cohesión de nuestra Fuerza Armada, esa lealtad a las instituciones de nuestra Fuerza Armada, esa conciencia patria de nuestra Fuerza Armada ha permitido precisamente evitar todos esos ataques que muchas veces hasta con mentiras atacan a nuestro liderazgo máximo y a nuestros cuadros militares. Porque a la final nosotros tenemos una conciencia humanista. Nuestra Fuerza Armada es una Fuerza Armada totalmente diferente a la del pasado. Muy humanista, es una Fuerza Armada... ¿Es posible compatibilizar esa condición humanista con la condición de una institución al servicio de la guerra prácticamente, como tradicionalmente se ha concebido? Sí, sin embargo nosotros hemos logrado, ante los ataques múltiples que vienen desde afuera, bajo un concepto de guerra total o guerra irrestricta, donde no se respeta absolutamente nada de un país, solo por el mismo deseo de poder derrocar al gobierno y derrocar a su Fuerza Armada, destruir a su Fuerza Armada, entonces pudiésemos pensar que nuestra Fuerza Armada es netamente belicista. No, es una Fuerza Armada humanista, que tiene una fortaleza muy grande, que es la unión cívico-militar. Eso nos permite a nosotros enfrentarnos a cualquier tipo de amenaza. En un ataque asimétrico, en una relación de enfrentamiento asimétrico, nosotros tenemos una grandísima fortaleza y nos han subestimado mucho. Pero esa misma conciencia patria es principalmente uno de los elementos fundamentales que nos ha permitido salir adelante. Y esta Fuerza Armada nuestra es una Fuerza Armada que solo quiere la paz. Podríamos hablar de los valores patrios que caracterizan a una institución como la Fuerza Armada, ¿no? Ese es un tema muy importante y quiero que lo abordemos al regresar de la pausa que vamos a hacer. Correcto. Estás viendo José Vicente Hoy. Almirante, curiosamente, lo que uno llama corrientemente como valores patrios, que están inscritos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son un factor determinante en la instrucción, en la educación, en la formación del oficial. Sin embargo, estamos viendo un fenómeno muy particular, y es que la derecha le ha dado la espalda por completo a los valores patrios. La derecha se olvidó de Simón Bolívar, le ha dado la espalda a todos los hechos importantes de la independencia nacional. Para ella no existe una vinculación con lo que son esos valores patrios. Ha perdido el carácter de fuerza patriótica, ¿no? Políticamente patriótica, ¿no? ¿A qué obedece ese fenómeno? Bueno, eso es un fenómeno que se observa precisamente como las estrategias de guerra irrestricta contra las naciones, empleadas, como lo dijimos anteriormente, para carcomer los símbolos patrios de una nación. Nosotros somos una nación hermosa, tenemos un territorio, tenemos una población, pero una voluntad de ser venezolanos. Mencionáramos a García Pelayo, bueno, la voluntad de ser nosotros, de amantes de Venezuela. Entonces, ese es un sentido muy, muy importante, es fundamental que
para todos los ciudadanos sea la esencia primaria fundamental. Y ese respeto a los símbolos, a nuestra bandera, a nuestro escudo, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, es precisamente lo que nos hace ser venezolanos. Y es precisamente este gentilicio tan hermoso, tan unido que somos los venezolanos, somos una piedra muy dura de roer por parte de estas grandes potencias que lo que quieren es apoderarse de todos nuestros recursos. Pero ahí está la Fuerza Armada, una Fuerza Armada que está dispuesta a defender, que para eso se preparó. Nosotros nos preparamos precisamente durante tantos años de carrera, es precisamente para estos momentos. Cuando un presidente de una nación se para frente a las cámaras a decir que no descartan una opción militar y que además de eso van a implementar medidas económicas más fuertes. Y eso lo dice así, sencillamente, un medio de comunicación al mundo entero. Bueno, eso nos dice a nosotros, bueno, gracias a Dios que Venezuela tiene una Fuerza Armada como la que tiene, unida, para garantizar la integridad territorial y para garantizar el bienestar de todos los venezolanos. Entonces, estos valores, precisamente con esas técnicas y prácticas que buscan precisamente el origen del ataque, va dirigido allí, que son los factores de unión. Y la idea es romper con esos factores de unión, fragmentar esa simbología y entonces comenzar a establecer estrategias que traten de primero romper con la integridad territorial para ir apoderándose de parte por parte hasta llegar y obtener con ayuda interna inclusive, que prácticamente rechazan el hecho, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución. Nosotros los venezolanos nos basamos en nuestro accionar en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Somos bolivarianos todos, esa es nuestra memoria histórica, es nuestra interconexión, los actos genésicos primero de la formación de la República y luego los actos constituyentes ya cuando se procede a la creación de una primera constitución y una firme y toda la lucha independentista. Eso no lo tienen todos los países del mundo, nosotros los tenemos bien arraigados y ahí está la clave de la sobrevivencia de esta nación, de esta gran nación, con la unión de todo el pueblo. A pesar de ciertos síntomas, almirante, para usted, como integrante de la Fuerza Armada Bolivariana, para esta fuerza, ¿no peligra la unidad nacional? Sí, por supuesto. La unidad nacional es fundamental. Nosotros nos referimos a la filosofía griega. Platón en su obra El Estado o la República o el Estado, él hacía referencia a que la política tiene que estar subordinada a la ética, porque de lo contrario se degenera solamente a la satisfacción de meros intereses particulares o grupales. Entonces aquí habría que decirle a todas estas fuerzas políticas que actúan de una manera inconsciente, que piensen en la nación como un todo. Hay que reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un órgano originario, y plenipotenciario y magno, y no podemos permitir como Estado que ninguna agrupación política pretenda sobreponerse sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Y para eso es precisamente que está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sin embargo nosotros llamamos a la Unión Nacional en pro de un proyecto de país que lo dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ese proyecto de país que busca el buen vivir, el vivir bien de todos los venezolanos, ¿no? Entonces, fundamentalmente todos los venezolanos debemos tener un camino de bienestar, en la búsqueda del bienestar supremo, en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible y de seguridad social y de estabilidad política, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. El resultado de las recientes elecciones del 15 de octubre fue exitoso desde todo punto de vista, sobre todo porque afianza un criterio nacional cohesionador de la República, integrador, pero al mismo tiempo arroja algunos datos inquietantes. Por ejemplo, el hecho de que una oposición tan irracional como la venezolana haya logrado victorias en dos estados fronterizos claves, como son el estado Zulia y el estado Táchira, hace pensar si esto no constituye un desafío a la defensa de la integridad territorial del país, dadas las perversiones que acumulan las fronteras y los hechos que hemos visto a lo largo de la historia
que se suscitan precisamente en esas regiones. Esto no significa señalar que no existe una idea nacional en esos estados, pero la frontera es una trampa muy peligrosa por los factores descomponedores que existen en ella. ¿Qué significa este dato proveniente de una elección para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, esto significa que nosotros, primero como nación, vivimos una plena democracia donde el pueblo va a votar y manifiesta su voluntad popular. Eso es esencialmente, bueno, importante. Ahora, son responsables los líderes políticos de las intenciones que tengan para movilizar al pueblo en una dirección o en otra. Pero cada ciudadano también tiene su voluntad. Pero nosotros tenemos un estamento jurídico que nos da la Constitución. Y más allá de ese estamento jurídico, es inaceptable e inadmisible que una teoría de la media luna planteada por nuestro comandante supremo en un momento determinado, apoyado con lo que yo llamo la teoría también de la cuña, ¿no? Viendo nosotros la cordillera de los Andes, desde fuera de nuestro territorio, viendo cómo sirve de penetración hacia nuestro territorio para una futura fragmentación que pudiesen intentar algunos elementos. Bueno, nosotros estamos desplegados todo el territorio nacional y el Estado venezolano tiene todas las herramientas posibles para garantizar el orden. Es decir, que yo considero que la población que haya votado en contra de las gestiones gubernamentales anteriores no necesariamente tiene que ir amarradas a esos procesos separatistas, porque nosotros somos profundamente venezolanos y amantes de lo que es nuestra cultura y nuestro pueblo. Estoy seguro que el pueblo venezolano va a seguir, y sobre todo el pueblo zuliano, el pueblo tachirense, va a seguir de una manera muy cohesionada, defendiendo nuestros valores patrios, defendiendo nuestra integridad territorial como país. Eso pienso que es una fortaleza. Además que en la misma Fuerza Armada contamos con jóvenes, mujeres, hombres de todos estos sitios también. Y además tenemos la garantía de una Fuerza Armada unida, bien preparada, moralizada, concientizada, para defender nuestra patria en cualquier circunstancia que se presente. Yo comparto ese criterio suyo. No lo califico de optimismo barato, no, sino fundado en la realidad. Sin embargo, dada la calidad del vecino que tenemos, no. Ahora, entre el Táchira y Zulia, tenemos una frontera de 915.000 kilómetros. Una frontera extensa, porosa, con muchas perversiones. A esto hay que agregar que Colombia tiene 7 bases norteamericanas operativas. Tiene cubierta con fuerzas militares importantes, blindados, etcétera, buena parte de la frontera. La actitud del propio presidente Santos, agresiva permanentemente contra Venezuela, indica que detrás de esas actitudes puede haber intenciones perversas. Creo que es importante pasearse por esas circunstancias. ¿No cree usted? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, el Estado venezolano, el gobierno nacional ha desarrollado políticas importantes para trabajar en la franja fronteriza y fortalecer el tema fronterizo, porque nosotros, Venezuela, hemos sido afectados en estos más de 2.200 kilómetros de frontera que nosotros tenemos con Colombia, que es una frontera abierta en casi la mayoría de esa extensión, donde no hay obstáculos naturales que impidan el cruce de ciudadanos. Nosotros allí, pues bueno, estamos conscientes de que es una franja fronteriza en la cual hay relaciones de entre los dos países. Sin embargo, estamos muy atentos a todos estos elementos y consideramos y nos preparamos, bueno, para cualquier tipo de eventualidad que pudiese surgir. Lo más importante aquí es que somos víctimas durante más de 5 décadas, hemos sido víctimas de los delitos transnacionales. Delitos que no son venezolanos. Hemos sido, más bien Venezuela le ha abierto las puertas. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo colombiano, amamos al pueblo colombiano. Pero si hemos visto un gobierno colombiano que se enfrenta directamente al gobierno venezolano, ¿es que acaso intentan imponer algún tipo de voluntad? ¿Es que acaso ellos piensan que pueden imponernos a nosotros voluntades? No, nosotros somos un pueblo y somos
gobierno bolivariano y nosotros, la Fuerza Armada, tenemos nuestra conciencia bien clara y no vamos a permitir por ningún motivo ni circunstancia que nos impongan ningún tipo de elementos que vayan en contra de nuestra independencia, en contra de nuestra soberanía, que nosotros no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera y conocemos muy bien las relaciones y los actores, todos los actores, todas sus relaciones y cuáles son sus intereses. Lo sabemos muy bien y nos preparamos, nos estamos preparando. Y contamos con una gran fuerza también, que es nuestro sistema defensivo territorial. Es territorial por esencia, pero tiene capacidades estratégicas de movilidad para garantizar y movilizarse a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. De manera pues que estamos en un proceso de crecimiento. Además hemos desarrollado un sistema de apoyo logístico territorial que se fundamenta en la sostenibilidad en los territorios. También elementos productivos para garantizar el abastecimiento de todos los tipos de suministros que necesita el pueblo venezolano, porque no es solamente los suministros para la Fuerza Armada, no, es un concepto de que nosotros vamos en todo caso a defender el territorio venezolano en toda su extensión y contamos con las herramientas para ello. Sobre todo también, aparte del tema defensivo, porque tenemos un concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación, pero no renunciamos a la ofensiva dentro de nuestro territorio para defenderlo. Eso es muy importante saberlo también. Pero además de eso, trabajamos de manera integrada con todos los órganos del Ejecutivo Nacional, especialmente con la Cancillería, especialmente con todo el Ministerio de Poder Popular, Interior, Justicia y Paz, para garantizar las relaciones normales y el control necesario que tiene que haber en los espacios fronterizos. Pero para garantizar cada quien en su espacio, pero garantizar la mayor legalidad, la total legalidad necesaria para convivir en paz. Para garantizar que podamos salir exitosos de la actual crisis económica que afronta el país, es básica la estabilidad institucional, política, que el gobierno, el Estado garanticen la seguridad de todos los compatriotas. Ahora bien, la institución que puede garantizar la estabilidad fundamentalmente en Venezuela es lo que nosotros llamamos hoy en día el binomio pueblo-Fuerza Armada. El pueblo venezolano es esencialmente democrático, lo demuestra a cada momento. Y la Fuerza Armada hoy en día es una Fuerza Armada diferente, distinta, consustanciada con la idea de que necesitamos estabilidad y que es fundamental que la estabilidad la garantice ese binomio, pero al mismo tiempo que la Fuerza Armada facilite esa estabilidad. Ahora bien, ¿están seguros ustedes de que en la Fuerza Armada hay una garantía cierta de estabilidad para el proceso venezolano actual y para salir de la crisis? Totalmente. Nosotros hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está más cohesionada que nunca, más unida que nunca. Somos víctimas de los ataques a una economía que afecta a todo el país y ha quedado totalmente demostrado. Y eso lo conoce nuestra gente. Y estoy seguro de que nosotros, por más dificultades que nos impongan, vamos a salir adelante. Nuestra misión, nuestra tarea fundamental es la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. En ese sentido, toda la Fuerza Armada está consciente y está trabajando día a día en lo largo y ancho del territorio nacional para brindar la paz, la seguridad y la paz. Pero hay que también pedir también por esa unión nacional. Y hay que pedir que nosotros podamos atravesar estas tempestades que desde el punto de vista económico nos imponen desde afuera, pero con una garantía de tranquilidad de que el futuro va a ser mejor, que hay esperanza, que va a haber paz, que va a haber tranquilidad. Y el país tiene como garantía la Fuerza Armada para eso, para que pueda desarrollarse,
Pero no es solamente la Fuerza Armada, no es solamente la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada está continuamente trabajando en todos los ámbitos que le corresponden. Sin embargo, tenemos también unos órganos de seguridad ciudadana que están desplegados y trabajando. Yo pienso que lo más importante es que los líderes políticos reflexionen y no llamen a la violencia. Aquellos líderes políticos que se oponen a un modelo de gestión de gobierno son los responsables directos de que haya o no violencia en el país. Ellos son los únicos responsables de eso. Ningún país del mundo acepta que haya en su país desorden. Cualquier persona que incite a la violencia. Bueno, ahora tenemos un ministerio público capaz de actuar inmediatamente para, bueno, poner a orden de la justicia, si es necesario, cualquier persona que intente generar violencia. Y nosotros, como en el despliegue territorial que tenemos, en la coordinación de todas las operaciones que se hagan, y con el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza, comenzando con las policías municipales, las policías regionales, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, que actúan siempre en el marco de la ley. Cuando hay resistencia a la autoridad tiene que actuar. Y la resistencia a la autoridad la hay porque hay un líder político que incita a la violencia. Eso no se puede permitir, es inaceptable. Entonces, aquellos ciudadanos políticos que ejercen funciones de gobierno, dedíquense a gobernar, dedíquense a desarrollar su Estado, dedíquense a hacer sus carreteras, a garantizar los servicios públicos, a hacer su gestión de gobierno. No se metan con el Estado como un todo, porque es un Estado sólido, dirigido por el presidente de la República, que cuenta con su Fuerza Armada, precisamente para la garantía de la estabilidad de la nación. Agradezco mucho sus palabras. Creo que ayudan mucho a la clarificación de la situación y alientan el optimismo en la colectividad. Ha sido un placer tenerlo aquí en este programa y le deseo la mejor suerte. Muchas gracias, doctor, y mucho éxito también. Mucha suerte. ¿Sabes? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, actúa en el cargo con ánimo de convertir el organismo en una institución verdaderamente al servicio del Estado y de la colectividad, al proceder con dinamismo y de manera justa. Hasta el presente, la Fiscalía de Tarek William asume todos los casos con imparcialidad, colocando particularmente el acento en la lucha contra la corrupción y la reivindicación de una república donde impere la ley y la justicia. Fueron numerosas las intrigas que se tejieron en el campo político y diplomático para imprimirle un sesgo provocador a la reciente visita del Papa Francisco a Colombia. Las maniobras se hicieron presentes en conversaciones privadas e insinuaciones cargadas de veladas maniobras. La burocracia de la Cancillería colombiana hizo causa común con un sector de la burocracia vaticana para crear motivos de roces con el propósito de que Venezuela apareciera a cada momento sentada en el banquillo. Pero organismos serios reaccionaron y frustraron que las maniobras cobraran fuerza, así como las presiones sobre el Papa Francisco. El desconcierto que se produjo en el seno de la MUD con la derrota electoral del 15 de octubre deja prácticamente sin política este conglomerado. Se agudizan los ataques a determinadas figuras a las que se responsabiliza del desastre y, como siempre en estos casos, la derrota no tiene padrones. Henry Ramos Ayub
es objeto de serios cuestionamientos, ya que el hecho de que de los 5 gobernadores que logró la oposición, 4 sean de Acción Democrática, es atribuido a maniobras innombrables. El mayor resentimiento lo expresan dirigentes calificados de Primero Justicia, partido que figuraba en las encuestas en primer lugar para obtener la mayoría de gobernadores de estado en ese sector. Sin embargo, no fue así, lo que constituyó un severo revés para los planes del partido de Julio Borges. La tarea más difícil que tiene planteada la MUD es la de recomponer las relaciones a lo interno del movimiento y definir claras políticas para el futuro. Por ejemplo, la manera de encarar el desafío de las elecciones municipales y la presidencial del próximo año. Un importante sector señala que eso solo se podrá hacer con nuevos dirigentes en los cargos de importancia y que la derrota del 15 de octubre es responsabilidad de una cúpula ineficaz y sin clara orientación en cuanto a los temas fundamentales que interesan al país. Incluso algunos sostienen que ya debería haberse producido la renuncia a cargos de alto relieve. Confidencial al cierre. Interlaces. Monitor País. Interlace confidencial. Reporte ejecutivo. Ficha técnica. Cobertura geográfica de todo el país. Levantamiento de campo. 15 de septiembre al 26 de octubre. Resultados. ¿Usted considera que los resultados de las elecciones regionales es lo que más le conviene al país para mantener la paz? ¿O considero que estos resultados ocasionarán violencia y confrontación? 61% de los venezolanos consideran que los resultados de las elecciones regionales les permitirán mantener la paz, mientras que el 34% piensa que ocasionarán violencia y confrontación. ¿Usted cree que la oposición debería retomar las manifestaciones en la calle para protestar contra los resultados electorales? ¿O considera que debe aceptar y respetar los resultados? 73% de los venezolanos cree que la oposición debería aceptar y respetar los resultados, mientras que 23% opina que debería retomar la calle para protestar contra los resultados electorales. Hay sectores que exigen la salida ya del presidente Maduro del poder, mientras que otros plantean que se debe esperar las elecciones presidenciales en el 2018, cuando el presidente Maduro haya cumplido todo su mandato. ¿Con cuál de esta idea está usted más de acuerdo? 72% de los venezolanos opina que se debe esperar a las elecciones presidenciales de 2018, mientras que el 27% exige la salida ya del presidente Maduro. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? 62% de los venezolanos prefería que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva los problemas económicos del país, mientras que el 35% prefería que viniera un gobierno de oposición. Hasta aquí el programa de hoy y me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.